Cuando trabajamos con integrales definidas, vimos cuál era la definición, vimos cuál era el procedimiento que nos permitía el cálculo de estas integrales definidas, que era la suma de Riemann. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con los rectángulos contenidos y continentes? Cómo íbamos reduciendo esa base del rectángulo o aumentando la cantidad de rectángulos para aproximarnos cada vez más al área que se encontraba debajo de la curva. Trabajamos luego con el teorema fundamental del cálculo, que era el teorema que vinculaba o relacionaba lo que es el análisis diferencial y el análisis integral. ¿Qué nos decía este teorema fundamental del cálculo? Que la derivada en un intervalo continuo AB, perdón, que la integral de una función en un intervalo en donde la función es continua, en ese intervalo AB, era igual a qué? A la resta de la primitiva evaluada en el extremo superior menos la primitiva evaluada en el extremo inferior. ¿Sí? Con este teorema del cálculo, nosotros luego pudimos calcular áreas entre dos curvas. ¿Se acuerdan que veíamos cuando una función se encontraba por encima de otra, cuál utilizábamos primero? Cuando la función, no sé, presentaba un comportamiento, una función definida por segmento, teníamos que subdividir esa área en dos áreas e ir analizando cada una de esas subáreas y luego sumarlas a todas. ¿Recuerdan un poco eso que vimos en la clase pasada? Sí. Con Sí, todos esos sí. conceptos vamos a llegar a lo que es el excedente de los consumidores y los productores, que es una aplicación a las integrales definidas, ¿sí? Y luego, como les dije, van a ver con el profe Juan lo que son integrales impropias. Vamos a la aplicación de integrales definidas. Vamos a ver primero lo que es el excedente del consumidor. ¿Recuerdan cuando vimos en Matemáticas 1 el modelo de oferta y demanda? Que teníamos una Sí, sí. función de oferta, una función de demanda, y conociendo esas dos funciones, ¿qué era posible calcular? ¿Qué les pedíamos por lo general en Matemáticas 1? Si había escasez o excedente. Antes de eso, siempre les El pedimos equilibrio. Punto de que encuentren equilibrio y el cantidad punto de de equilibrio. equilibrio, Punto de sí. equilibrio. Bien, el punto de equilibrio que nos da información acerca del precio y de la cantidad de equilibrio, nos determina aquella cantidad en la cual coincide lo que los productores ofrecen y lo que los consumidores demandan. ¿Sí? Es el punto en el cual el mercado está en equilibrio. Primer arquero en ganar dos premios así seguidos. ¿Cómo? No, no te llego a escuchar, se escucha muy bajito. Ah, chicos, silencien el micrófono, por favor, si no hablan, porque escucho algo y no sé si me estaban hablando o no. Bueno, repasando un poco lo que era ese modelo de oferta y demanda, en donde calculamos ese punto de equilibrio, el excedente del consumidor va a representar la diferencia entre lo que el consumidor está dispuesto a pagar y lo que realmente paga. ¿Sí? Cuando nosotros veíamos ese modelo de oferta y demanda, encontramos el punto de equilibrio. Sin embargo, a lo mejor había consumidores que estaban dispuestos a pagar un precio por encima de ese precio de equilibrio. ¿Sí? Esa diferencia entre lo que el consumidor estaba dispuesto a pagar y lo que realmente paga es lo que vamos a ver como el excedente del consumidor. Gráficamente, teníamos la curva de demanda, en donde cuando aumenta la cantidad, ¿qué pasaba con el precio?
O dicho de otra forma, cuando disminuye el precio, ¿qué pasa con la cantidad? Aumenta. Aumenta, ¿sí? Las variables precio y cantidad se comportan de manera inversa. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Combinando esa demanda con la curva de oferta, que en este gráfico no la tenemos, nosotros podíamos calcular que el precio de equilibrio era donde se cortaban ambas curvas o ambas rectas, ¿sí? Ese excedente del consumidor, como les dije, la diferencia entre lo que el consumidor estaba dispuesto a pagar y lo que el consumidor realmente paga. Esta área que tenemos sombreada en color rojo, ¿sí? ¿Qué es lo que el consumidor está dispuesto a pagar? Si yo tuviera que encontrar el área que me representa lo que el consumidor está dispuesto a pagar. A este nivel de precio, ¿cuánto está dispuesto a pagar el consumidor? ¿Cuánto está dispuesto a comprar, perdón, el consumidor? Si yo tomo este nivel de precio, el consumidor va a estar dispuesto a comprar esta cantidad. Yo tendría que proyectar el valor de Q y me va a dar un Q aproximadamente por acá. A este nivel de precio, el consumidor estaría dispuesto a comprar esta cantidad. ¿Sí? Proyecto el Q, me da por acá la cantidad. Entonces, toda esta área que tengo acá es lo que el consumidor estaría dispuesto a pagar por un bien. Ahora les pregunto, ¿cuál es el área que me representa lo que el consumidor realmente pagó por el bien? La que está con línea punteada. Bien, es este rectángulo que me queda encuadrado entre el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Este rectángulo es lo que el consumidor terminó pagando a ese precio de equilibrio. Esta área, este triángulo en la parte superior, me representa el excedente del consumidor, que en definitiva sería un ahorro que tuvo el consumidor porque terminó pagando un precio de equilibrio que es menor a lo que él hubiera estado dispuesto a pagar. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calcular esta área que tengo acá sombreada en color rojo? Si repasamos lo que vimos en la clase anterior, cuando calculamos áreas, ¿qué tendría que hacer yo? La resta entre qué funciones. ¿Recuerdan cuando vimos área entre dos curvas? Entre la Sí. curva de demanda y el punto de equilibrio. Vamos, bien. Primero tenemos que definir en qué intervalo vamos a calcular esa integral definida. ¿Cuál sería el intervalo en el cual tendríamos que calcular esa integral? Entre 0 y Q0. Bien, entre 0 y Q0. Si ustedes ven este triángulo que yo tengo acá, va desde 0, desde 0 a Q sub 0. ¿Sí? Entonces calculamos la integral que va desde 0 hasta Q sub 0. Recién una compañera me dijo, las dos funciones que intervienen son la función de demanda y la función del precio de equilibrio. ¿Qué tipo de función es el precio de equilibrio? Una constante. Constante.
es una constante cuyo valor es igual a P sub 0. Entonces voy a calcular la integral de D que depende de Q, o sea, de la demanda, menos P sub 0 diferencial de Q. De esa forma voy a calcular el área entre estas dos funciones. Como vimos anteriormente, la integral que va desde 0 a Q sub 0 de la función de demanda nos representa la cantidad de dinero que los consumidores estarían dispuestos a pagar, que era toda esta área que vimos anteriormente. Y la integral que va desde 0 a Q sub 0 de la función P sub 0, que dijimos que era una constante, es el área que nos queda delimitada por este rectángulo entre líneas entrecortadas, y es lo que los consumidores realmente pagaron por ese bien, teniendo en cuenta el precio de equilibrio en el mercado. La resta entre estas dos funciones es el excedente del consumidor. Pasamos a ver ahora el excedente del productor, haciendo un análisis similar al que hicimos anteriormente. ¿Qué creen ustedes que sería el excedente del productor? Lo que ganaría de más, dependiendo de lo que está dispuesto al precio que está dispuesto a vender. Bien, por ahí viene. El excedente del productor representa la diferencia entre el precio al que se vende el bien en el mercado, por ese precio de equilibrio, y el precio al que hubiese estado dispuesto a vender el productor, ¿sí? Nosotros tenemos la curva de oferta, en donde en este caso el precio y la cantidad aumentan o disminuyen en el mismo sentido. Cuando aumenta el precio, aumenta la cantidad que el productor va a estar dispuesto a ofertar. Si tuviéramos la curva de demanda, nosotros encontraríamos este punto de equilibrio, que acá tenemos graficado. Sin embargo, los productores hubieran estado dispuestos a vender a un precio menor al del precio de equilibrio. Hubieran vendido una cantidad menor, pero hubieran estado dispuestos a vender a ese precio menor, ¿no? Entonces, la diferencia entre ese precio de mercado al que terminaron vendiendo los productores y el precio al que hubieran estado dispuestos a vender, representa que va a representar una ganancia para esos productores, ¿sí? El área va a ser este triángulo que nos queda sombreado en color amarillo. ¿Y cómo creen ustedes que calcularíamos esa integral definida para calcular el excedente del productor? La integral de la constante menos la integral de la oferta. Bien, tenemos que calcular un área entre dos curvas. Analizamos siempre cuál es la función que está por encima. En este caso es la función constante que nos queda definida por el precio de equilibrio, el P sub 0. La curva que está por debajo es la función de oferta, ¿sí? ¿En qué intervalo vamos a integrar? 0 y Q sub 0. 0 y Q sub 0. Entonces el excedente del productor nos va a quedar definido por esta integral definida, ¿sí? La integral que va desde 0 a Q sub 0 de P sub 0 menos O que depende de Q, que depende de la cantidad, diferencial de Q. Donde la integral de P sub 0 es la cantidad, dijimos, de dinero al que los productores realmente terminan vendiendo el bien por ese precio de equilibrio. Y la integral de la función de oferta es el dinero que los productores hubieran
obtenidos si vendían el bien al precio que estaban dispuestos a venderlo, ¿sí? Entonces, esa diferencia nos representa el excedente del productor. Veamos ambos excedentes en un mismo gráfico. Ahora ya tenemos el modelo completo. Tenemos la curva de oferta, la curva de demanda. No necesariamente tienen que ser lineales. Ya vamos a ver un ejemplo en donde alguna de las curvas tiene otro comportamiento. Y vemos el excedente de los consumidores, sombreado de color rojo, y el excedente de los productores, sombreado de color amarillo. ¿Queda claro este tema? ¿Alguna duda? No, profe. Vamos a ver esto mismo, pero con un ejemplo puntual, ya con una función de demanda y oferta vamos a resolver y calcular cuál es el excedente de los consumidores y de los productores. El ejercicio de ejemplo nos dice, calcula el excedente de los consumidores y el excedente de los productores para las curvas de demanda de que depende de Q igual a 1000 menos 0,4 Q al cuadrado y de oferta igual a O que depende de Q igual a 42Q, expresadas en dólares por unidad. Bien, conocemos la función de demanda y conocemos cómo se comporta la función de oferta. ¿Qué creen ustedes que tendríamos que hacer una vez que conocemos esas dos funciones, en base a lo que vimos anteriormente? Buscar el punto de equilibrio primero. Bien, tendríamos que calcular cuál es el punto de equilibrio. Para eso, ¿qué hacemos? Igualamos las dos funciones. Igualamos las Igualamos. funciones. Bien, igualamos la función de demanda a la función de la oferta. Nos da que 1000 menos 0,4 Q al cuadrado es igual a 42Q. ¿Cómo resolvemos esto? Lo más sencillo, fórmula resolvente, ¿sí? Encontramos esas raíces. Una raíz va a ser menos 125 y la otra raíz 20. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos las dos? ¿Tomamos una de ellas? ¿Qué creen ustedes? La única era positiva. Claro, cantidades negativas no puede haber. Bien, teniendo en cuenta el contexto en el cual estamos trabajando, que es un ejercicio de aplicación y donde las variables son precio y cantidad, vamos a tomar la variable que asume un valor positivo. Vamos a tomar ese Q igual a 20, la otra la descartamos. Ese sería el precio de mercado. ¿Sí? Una vez que conocemos el precio de mercado, podemos calcular, perdón, una vez que conocemos la cantidad de equilibrio, calculamos el precio de equilibrio. ¿Sí? ¿En qué función evaluamos ese Q igual a 20 para encontrar el precio de equilibrio? En cualquiera. En cualquiera de los dos. En este En caso era más cualquiera de las fácil. dos. Cualquiera de las dos que tomemos, tenemos que llegar a que el precio de equilibrio es el mismo. En este caso nos da 840 dólares. ¿Sí? Bueno, una vez que conocemos el precio de equilibrio, ya estamos en condiciones de calcular el excedente de los consumidores o el excedente de los productores. Gráficamente, tenemos la curva de demanda, que es una función cuadrática con las ramas hacia abajo, y la función de oferta, que es una función lineal. Tenemos el punto de equilibrio, que es 20, 840 dólares.
El área en color verde va a ser el excedente de los consumidores, va a ser ese ahorro que obtienen los consumidores, es la diferencia entre lo que hubieran estado dispuestos a pagar y lo que realmente terminaron pagando por el precio de mercado. Y en color naranja tenemos el excedente de los productores, que es esa ganancia que obtuvieron por haber vendido el precio a un valor mayor al que hubieran estado dispuestos a ofrecer sus productos. ¿Sí? ¿Cómo calculamos ese excedente de los consumidores? ¿Qué tendríamos que calcular? A ver, vayan dictándome. Las integrales teníamos que calcular primero. Bien, ¿qué integral? La de demanda en este caso. Bien, ¿con El qué precio. tipo de integrales estamos trabajando? ¿Qué integrales vimos en la unidad 4? ¿Qué integrales vimos en la unidad 5? Definidas y indefinidas. E indefinidas. Bueno, en este caso, ¿con qué tipo de integral trabajamos? Acá es Definida. 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 Bien, si estamos trabajando con integrales definidas, tenemos que definir el intervalo en el cual vamos a integrar. Entonces 0,20. tendríamos 0,20. ¿Por qué? Acá María puso integral definida, Ujú. solamente hay que considerar la raíz positiva y pone el intervalo 0,20 como intervalo abierto. ¿Por qué abierto? Está errado, ahí corrige. Bien, entonces vamos a calcular la integral definida que va desde 0 a 20. ¿De qué función? De la demanda menos el precio de equilibrio. Ujú. Ujú. O sea, podríamos calcular esto, la integral que va desde 0 a q sub c a cantidad de equilibrio de la demanda menos el precio de equilibrio diferencial de q. Si en vez de tener esa función compuesta, la demanda menos el precio de equilibrio, podríamos calcular toda el área, o sea, toda el área que representa el precio al que hubieran estado dispuestos a comprar los consumidores, podríamos calcular la integral definida de la función de demanda y a eso restarle la integral definida del precio de equilibrio. ¿Llegaríamos al mismo resultado o no? ¿Mm? Chicos, a ver, lo pregunto de otra forma. Yo puedo resolver esa función que tengo ahí entre corchetes y calcular la integral y encontrar el área, o puedo hacer la distribución de esa integral, calcular la integral definida para la demanda menos la integral definida para el precio de equilibrio y llego al mismo resultado bajo esos dos procedimientos o no. Sí, Bien, de ambas maneras vamos a llegar al mismo resultado. En este caso, vamos a resolver esa función compuesta de demanda menos precio de equilibrio. Tenemos que la función de demanda era igual a 1000 menos 0,4 q al cuadrado menos el precio de equilibrio, que dijimos que era una función constante y es igual a 840. Resolvemos eso y nos queda 160
menos 0,4 q al cuadrado, diferencial de q. ¿Está claro lo que hice? Resolví esa resta de funciones. Ahora, ¿qué hacemos? Una vez que simplificamos esa función que tenemos en el integrando. Tenemos que integrar o no y después evaluarlo en los puntos 0 y 20. Bien, ¿cómo integramos esa función? Y te quedaría 160Q menos. En la otra me mataste, queda Q a la 3, pero no al cubo, pero el 0,4 para que lo calculo. Podemos utilizar método de sustitución, de integración inmediata, por lo que me estás diciendo. O necesitamos recurrir a otro método. Sería 0,4 q a la 3 sobre 3. Ujú. Bien, en este caso, por el tipo de funciones que analizamos en un modelo de oferta y demanda, siempre vamos a poder integrar de manera inmediata. Es muy raro que tengamos otro caso de integración. Pero tengan en cuenta eso, ustedes acá tienen que integrar y para integrar se valen de los procedimientos que vimos en la unidad 4. ¿Sí? Porque normalmente son polinómicas las funciones que vamos a tener en caso de oferta y demanda. Si no fueran polinómicas, ahí sí, Tendrían que vamos a tener analizar. que recurrir a algún método, Así es. seguramente. Bueno, una vez que integramos la función, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué nos decía el teorema fundamental del cálculo? Ahora tenemos que evaluarlas en esos dos puntos y restarlo, o sea, lo hacemos solamente en 20 porque el 0 no cuenta. Así es. Lo que habría que hacer es evaluar esta función para cuando q vale 20 y restarle esta misma función evaluada en q igual a 0. ¿Sí? Cuando q vale 0, esta función nos va a dar 0 como resultado. Entonces no tiene sentido que hagamos todo el cálculo. Pero el procedimiento correcto es ese. ¿Sí? Lo que ustedes ven en el teorema fundamental del cálculo, el f de b menos el f de a. Eso nos da como resultado 2133,33 ¿qué? ¿Qué serían esos 2133? Cantidades. Dólares. Dólares. Perfecto. Y son los dólares. ¿Qué pasó con esos dólares? ¿Cómo interpretan esos 2133 dólares? Los El dólares que se excedente del ahorraron los consumidor. consumidores. Bien, son los dólares que se ahorraron los consumidores por haber vendido, perdón, comprado a ese precio de mercado, que era un precio un poco más bajo del que ellos hubieran estado dispuestos a pagar. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien, vamos a calcular ahora el excedente de los productores. Ya tenemos todos los datos. ¿Cómo tendríamos que escribir esta integral ahora? La integral que va de 0 a 20 de Ujú. 840 menos la función de oferta. Bien. La integral que va de 0 a 20 o de 0 a la cantidad de equilibrio de el precio de equilibrio, el P sub 0, menos la función de oferta diferencial de Q. Hacemos esta función menos esta función. Siempre tomamos la que está por encima y a esa le restamos la que está por debajo. Siempre es lo mismo.
Entonces sería la integral que va de 0 a 20, de 8,40, que es el precio de equilibrio, menos 42Q, que es la función de la oferta. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Integrar esta función. ¿Cuál es la integral? $840Q menos 42 a la Q a la 2 al cuadrado. 840Q menos 42 sobre 2Q al cuadrado. Bien. 42 sobre 2 es lo mismo que 21. ¿Alguna duda hasta acá? No. No, perfecto, profe. Bien. Una vez que tenemos calculada la integral, ¿qué tenemos que hacer? Evaluarla en 20. Evaluarla en 20 y restarle la función evaluada en 0. Eso nos va a dar como resultado $8.400. ¿Qué son esos $8.400? El excedente de los productores, lo que Ganaron de hubiesen más. ganado La ganancia. de más si vendían. Ujú. Por vender a un precio mayor al que hubieran estado dispuestos a ofrecer sus productos. ¿Sí? Fíjense, en el caso del excedente de los consumidores nos dio $2.133, en el caso del excedente de los productores 8.400. Si analizamos el área que vemos en la gráfica, hay lógica entre esos resultados que hemos encontrado. ¿Sí? En el caso del excedente de los consumidores nos da 2.000 y algo, y en el caso del excedente del productor nos da 8.000, o sea que esta área debería ser 4 veces aproximadamente el área en verde. ¿Sí? Pero eso nos da una noción de que el cálculo que hemos hecho tiene cierta lógica. Si nos hubiera dado un resultado al revés, si hubiera sido más grande el excedente de los consumidores, bueno, tendremos que ver si no hemos hecho algo mal. ¿Alguna duda? Esa área ahí, cuando la función es lineal, que forma un triángulo, ¿no se puede calcular de otra manera? Es, Eh, Sí, se podría calcular. ¿De qué forma se puede calcular el área de un triángulo? sí, no recuerdo la fórmula, pero había una fórmula. ¿Cómo calcularías el área del rectángulo? Pensá. Base por Ese altura sobre rectángulo 2. que queda definido Base entre por 0 altura. y 20, cuya altura es de 840. Claro, es base por altura el triángulo, el rectángulo, dividido 2 Base porque por está altura. Y es por la dividido mitad. 2 porque es la mitad de esa área. Claro, Cuando haces la base es 20. Por 840 dividido 2 te tiene que dar 8.400. Así es. Acá María pone B por H sobre 2, correcto. Una forma de controlar el resultado que has planteado porque las funciones, al menos la de oferta, es lineal. Ujú. ¿Alguna otra duda, chicos, con lo que es aplicación de integrales definidas? En este caso puntual, con excedente del consumidor y el productor. No, profe. Lo único sí nos dijo que siempre tiene que dar más grande el de los productores, o eso No, fue no, en esta. no. No, en este caso, si analizamos las áreas, si vemos la gráfica, vemos que el excedente de los productores, que es el área que tengo en color naranja, es más grande que el excedente de los consumidores. Entonces, no Ah, nos podría haber dado acá un valor más chico que el excedente de los consumidores, no nos podría haber dado 500 el excedente de los productores. ¿Sí? Sabemos que a ojo esta área es por lo menos 3, 4 veces más grande que el área que tengo en verde.
Entonces, esa es la lógica que tenemos que más o menos corroborar cuando hagamos la resolución. Y además, chicos, piensen que estas dos áreas tienen que generar siempre un resultado positivo, porque son áreas. Entonces, también los cálculos tienen que llevar a que ese resultado me dé un número mayor que 0. O sea, uno tiene que controlar y poder de alguna manera saber si el planteo es correcto, si los cálculos tienen sentido, y si no tiene sentido hay que revisar el resultado. Bueno, chicos, si no hay dudas, va a continuar el profe Juan con integrales impropias. ¿Sí? Yo dejo de compartir. Te voy a pedir, Mati, que me des autorización para compartir. ¿Ok? Listo. Ahí No, está el link. perfecto. Ahí silencia el micrófono que yo activo el mío. Ya activaste Sí. el sonido. ¿Ahí me están escuchando? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Bueno, chicos, me sumo ahora. Estábamos justo en otras clases, con exámenes. Hoy un poco de todo teníamos dentro de la propuesta del día. Bueno, nos queda un último tema en la unidad número 5 que se denomina integrales impropias. Pero para poder entender por qué tiene sentido estudiar este tema, es necesario entender o partir desde la base de lo que hemos definido por integral definida y en particular los resultados, o mejor dicho, las tesis que surgen producto del teorema fundamental del cálculo. Cuando uno define una integral definida, parte de un supuesto de que la función a la cual hay que integrar es una función continua en un intervalo cerrado a b. A partir de eso, el intervalo de análisis pasa a definir de alguna manera los extremos de integración de esta integral definida. Y en particular, la función a integrar es esta f minúscula, cuya primitiva, si la integramos de manera indefinida, será una familia de funciones tales que si las derivamos, obtenemos por resultado esta f minúscula. En particular, para poder calcular una integral definida, nosotros dijimos la primera posibilidad era transformar esta integral en la suma, en una suma finita, fíjense en primera instancia, de áreas de rectángulos cuya base es delta x sub i y cuya altura es el valor de imagen que asumía la función en el intervalo considerado. Posteriormente, cuando tomábamos límite, cuando n tendía a infinito, esta suma finita, también llamada sumas de Riemann, tendían a lo que era la definición de integral definida. Recuerden que en la clase anterior dijimos, a medida que el número de rectángulos tiende a infinito, es decir, crece sin cota, y por otro lado, la base de esos rectángulos tiende a 0, esta suma tiende a la integral definida. En particular, una vez definido lo que era una integral definida, aparecían dos resultados fuertes asociados a uno de los teoremas más importantes que tiene el cálculo matemático, que se llama teorema fundamental del cálculo. En el teorema fundamental del cálculo dijimos que íbamos a tener dos enunciados porque la primera parte del teorema nos generaba las condiciones necesarias para poder llegar a la segunda parte. Y entonces explicamos que si la función era continua en un intervalo cerrado y definíamos una función área, una función auxiliar para poder calcular la integral definida, la derivada de esa función área coincidía con la función integral. Eso es lo que surge producto del primer teorema fundamental del cálculo y
para el teorema fundamental de cálculo en su segunda parte, que esta es la parte que uno termina aplicando en términos prácticos, que es lo que hicieron recién con Matías, partía de la base que la función era continua y bajo el supuesto que la derivada de la función área es igual a la función a integrar, entonces cualquier primitiva de esta función f dentro del intervalo considerado permitía calcular el área correspondiente a la integral definida simplemente haciendo la función primitiva evaluada en el extremo superior menos la función primitiva evaluada en el extremo inferior. Esa característica de poder hacer esta resta en valores de imágenes que asumen las primitivas, dicho de otra manera, el incremento real que asume la primitiva en el intervalo considerado, daba por resultado el valor de esta integral definida, y si era un área, daba por resultado el valor del área. Esta resta también estuvimos analizando de que venía asociado al concepto de regla de Barrow. En particular, si uno se pone a mirar todo este recorrido de la primera parte, la condición que tiene que tener la función bajo análisis es ser continua en un intervalo cerrado, AB, donde estos extremos de integración son valores finitos y determinados. Ahora la pregunta que uno podría hacerse, ¿qué pasa si la función no es continua? ¿Podría aplicar el teorema fundamental del cálculo? ¿Qué me dicen ustedes? No, porque dice que tiene que ser un intervalo cerrado. Porque es una de las condiciones, Porque, claro. exacto, dentro del intervalo cerrado que uno analice, la función tiene que ser continua. Si no es continua dentro de ese intervalo, ¿cumple las condiciones? No, esa es una situación. Y ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si A o B no son valores finitos y determinados? Es decir, no son números. Supongamos que uno quisiera integrar entre menos infinito y un valor B, entre menos infinito y 8, o entre 5 y más infinito, o entre menos 5 y más infinito. ¿Cumplirían las condiciones para poderse aplicar el teorema fundamental del cálculo? No. No. Exacto. No se cumplen las condiciones. Entonces, a partir de esa situación de cuando de alguna manera se está atentando en contra de la hipótesis de continuidad en el intervalo cerrado en la función f de x, esta f minúscula, aparece la definición de integral impropia o los casos que uno va a analizar de integrales impropias. El primer caso es que la función presente una o más discontinuidades en el intervalo de integración, siendo este intervalo un intervalo con extremos finitos y determinados. Por otro lado, el segundo caso de integral impropia es cuando alguno de los extremos de integración, o a lo mejor ambos, tienden a infinito. Por ejemplo, la integral entre menos infinito y un valor b, la integral entre a y un valor b que tiende a infinito. Es decir, cuando no se cumplen los casos, hay que empezar a ver cómo poder resolver el problema de alguna manera de atentar en contra de la hipótesis que define de alguna manera la estructura que tiene la unidad y los resultados de esta unidad. El primer caso que vamos a trabajar es cuando una función presenta alguna discontinuidad en el intervalo de integración. ¿Dónde puede presentar la discontinuidad una función si uno trabaja en un intervalo cerrado? Pensémoslo así. ¿Dónde podría ser discontinua la función en el intervalo cerrado AB? Démosle valor a A y a B. Pensemos en el intervalo cerrado 2, 8. ¿Dónde podría ser discontinua la función? En cualquier parte del medio de esa función. En Que algún tenga un valor salto. que esté contenido y adentro. Perfecto. Algún punto anguloso. Recuerden que en matemática 1 dijimos puntos angulosos y puntos cúspides eran casos donde la función era continua pero no era derivable. Acá estamos mirando solamente la continuidad o la discontinuidad. O sea, estamos pensando en una curva cuyo trazo es continuo y yo digo, ¿qué pasa si
deja de ser continuo, no me importa si es derivable o no es derivable, no es una condición que estamos analizando ahora, ¿dónde podría presentar una discontinuidad de una función? Dentro de un intervalo cerrado AB. Y podría ser discontinuo en un punto que esté adentro, en un valor C contenido dentro del intervalo. ¿Y en qué otros lugares? Y en los extremos también. Y en Si los no extremos podría no haber. queda otra. O ser discontinuo en A o ser discontinuo en B. Cuando uno estudió en la unidad número 3 de Matemática 1 lo que era la definición de continuidad, dijimos una función era continua en un punto si cumplía tres condiciones. La función evaluada en el punto de interés tenía que estar definida. El límite cuando x tendía al punto de interés, si ese punto te admitía valores por derecha y por izquierda, Igual. tendría que tender al mismo resultado, tenía que tender un valor L, tenía que existir el L, tenían que ser los límites laterales iguales, bien la aclaración, y por último, el resultado de ese límite tenía que coincidir con el valor de la función. Si no se cumplían alguna de esas condiciones, la función era discontinua. Y ahí analizábamos las discontinuas no evitables de salto finito, de salto infinito, las evitables y también las no evitables, obviamente. Entonces, acá ya estamos pensando de que ocurrió algo que hizo que la función no sea continua dentro del intervalo de integración. Si no es continua en uno de los extremos, puede suceder el caso, por ejemplo, que cuando tomemos límite, cuando x tiende a b, por izquierda o por derecha, ¿qué significaba esto? Por izquierda. Izquierda. Por izquierda, Por por izquierda. valores más chicos que b. Fíjense que valores a la derecha de b no tendrían sentido en el intervalo. Si yo estoy analizando, por ejemplo, el intervalo 2, 8, valores más grandes que 8 se me salen del intervalo, no cae dentro del intervalo de análisis. Entonces, el límite lo voy a poder tomar por valores que estén a la izquierda de b. Si ocurre que este límite no existe, la función no cumple una de las condiciones para ser continua en el intervalo cerrado. Y por lo tanto, caemos en un caso de una integral impropia si quisiéramos plantear una integral definida en ese sentido. El otro caso es que la función no sea continua en A. Y si es discontinua en A, puede suceder que el límite cuando x tiende a A de f de x no exista. Entonces, bajo alguno de estos dos supuestos, gráficamente la situación que plantearíamos sería una función que sea discontinua en alguno de los extremos de integración. Si es discontinua en B, un gráfico que podría representar la situación sería el que tienen presentado en la pantalla. Yo me pregunto, ¿cómo hago para integrar entre A y B? ¿Puedo integrar de manera definida entre A y B? ¿Puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo entre A y B? No, porque no Y no, porque es. sería infinito. Cuando evalúo la función, sería infinito. La función tiende a infinito a medida que me acerco a B. Entonces, la estrategia matemática que se utiliza es pensar un valor anterior a B. Por ejemplo, si yo digo entre 2 y 8. Si yo dijera por acá está el 7. Si voy hacia arriba, la imagen de 7 es una imagen finita y determinada, y el límite en este punto rojo que les estoy marcando existe, tanto por derecha como por izquierda. Entonces, si uno integra entre A y pensemos de manera imaginaria el 7, ¿yo puedo integrar en un área más chiquitita? Sí. Sí. Y si achico el área un poco más, acá entre 2 y 4, por ejemplo, por acá, ¿puedo calcular esa área? Sí, Sí, también. sí. O sea que si yo voy eligiendo valores que de alguna manera se vayan alejando de B, no habría problema. Ahora si yo me pregunto al revés, ¿qué pasa si yo voy eligiendo valores para la variable independiente, es decir, un extremo superior del intervalo de integración que se acerque a B? Por ejemplo, a esta altura, acá. Ahí. Yo si me voy hacia arriba, la imagen es finita. Por lo tanto, podría integrar. En particular, se busca integrar para un intervalo que sea más pequeño que el intervalo cerrado AB y donde se trabaja es con el extremo superior del intervalo de integración. En particular, a B se le va a restar un número.
Miren eso, no miren este límite, miren la integral. La integral entre a y b menos algo. De f Epsilon de es x, signo. ese algo ya tiene un nombre, ya lo voy a trabajar. B menos un número. Si yo lo pienso así, no miro el límite, miro solamente la integral. ¿Tiene sentido si a este valor b le resto, por ejemplo, un 1 para integrar entre 2 y 7, por ejemplo? Me dijeron sí, era una integral definida. Y si yo quiero integrar entre a y 7,5, por ejemplo acá, a lo mejor la imagen estaría acá arriba. O sea que la puedo integrar, es un área finita, sin problema. En particular, se trata de buscar un valor que se le va a restar al extremo superior, tal que el resultado del área que estamos buscando y el resultado del área que vamos a usar como estrategia para poder resolver sean coincidentes. Y para ello necesitamos tomar límite cuando este número que estamos pensando acá tiende a 0. En particular, ese número se lo puede definir con cualquier letra. La teoría o la literatura le pone el valor epsilon o la variable epsilon en sí y la hace tender a 0, para que en el límite la diferencia entre b y b menos epsilon sea la misma. Si epsilon tiende a 0, esta resta tiende al valor de b y por lo tanto estamos calculando el límite que queríamos hallar. ¿Se entendió cómo se hace el proceso? Sí, sí. Sí, Bien. sí. Sí, sí. Ahora los escucho a ustedes. ¿Qué pasaría si ocurre al revés? El problema lo tenemos en el extremo inferior del intervalo de integración. Yo no Le puedo sumamos. integrar entre A y B. Extremo inferior. Le voy a tener que sumar qué y a quién. A. A, A le sumás el epsilon ese. Epsilon. exacto. A le voy a tener que sumar un número. Piénsenlo así. Ese número después va a ser en realidad variable, pero voy a integrar en un área que va a ser más pequeña, que va a ser finita. Entonces a A le voy a sumar epsilon. Entonces me queda la integral entre A más epsilon y B de f de x diferencial x. Y para que el resultado de estas integrales sea coincidente, voy a tener que tomar límite cuando epsilon tiende a 0. De esa manera, esto es equivalente a esto. ¿Se entendió ese proceso? Sí. Sí, Bien. sí. Es una de Sí. las partes que en No es, principio... perdón, profe. Dale nomás. No hay una igualdad, ¿no es cierto? Es una aproximación. Cuando vos le Porque, tomás límite, fíjate que ya hay un igual, ¿eh? bueno, bueno. Ahí Porque lo veo, sí, sí, sí. en realidad, cuando vos le restás a B, le restás epsilon, o a A le sumas epsilon, pero haces tender epsilon a 0 en términos del límite, listo, no hay problema, voy a obtener lo mismo. Voy a obtener la misma área. Lo que ocurre acá es que cuando uno definió de alguna manera el teorema fundamental del cálculo y arribó a las tesis, uno partió de la base que la función era continua en un intervalo cerrado. Sin embargo, mejor dicho, y como consecuencia halló que el incremento absoluto era un valor finito y determinado, o sea que había un incremento absoluto de la función primitiva, cuando uno hacía f de b menos f de a. Sin embargo, acá puede suceder que al hacer esta transformación matemática, el resultado de este cálculo no tienda a un valor finito y determinado. Dado que vamos a calcular un límite, puede ser que el resultado de ese límite no exista. Y si el resultado no existe, vamos a decir que la integral que estamos calculando es una integral divergente. Si el resultado de ese límite existe, ese resultado va a generar una integral impropia clasificada como convergente. ¿Se entendió esto? Sí. Bien. Sí. ¿Qué caso nos queda? Analizar cuando la función no es continua dentro del intervalo de integración. O sea, cuando el problema ocurre en un valor c
que está contenido dentro del intervalo de análisis. En la gráfica que ustedes tienen en el apunte, pareciera que el valor C necesariamente tiene que estar en medio, pero no es cierto. El valor C podría estar más cerca de B, más cerca de A, podría estar en medio y generar la misma consecuencia que vamos a trabajar acá. ¿Cómo trabajamos este problema cuando queremos calcular la integral entre A y B y el problema ocurre en un punto contenido dentro del intervalo de integración? Aplicando una de las propiedades de integrales definidas que nos permite particionar el intervalo de integración. Entonces, uno integraría entre A y C de f de x diferencial x más la integral entre C y B de f de x diferencial x. Particionamos el intervalo de integración en dos integrales. ¿Comprendieron cómo se hizo esa partición? Sí, Bien. Ahora Sí. me pregunto, las integrales que tenemos, la primera y la segunda integral que vamos a sumar, ¿son integrales definidas o son integrales impropias? Impropias. Bien, ¿por qué son impropias? Y Miren porque la gráfica. un extremo va a tender a infinito, no va a estar incluido el C, digamos. Cuando la función tiende a C, perdón, cuando la variable tiende a C, la función tiende a infinito. Miren acá lo que pasa. Entonces, el problema ahora está en C, pero fíjense que C o es el extremo superior o C es el extremo inferior de un intervalo de integración. Entonces lo que se hace es simplemente resolver el problema planteando la resolución que hemos dado en los dos casos anteriores. Escribir el límite cuando epsilon tiende a 0 de la integral de A y C menos epsilon, porque el problema estaba en C, entonces busco algo más pequeño, un intervalo más pequeño, a C le resto algo, y hago después tender el límite cuando epsilon tiende a 0. ¿Y qué le voy a sumar? El límite cuando epsilon tiende a 0 de la integral de C más epsilon y B de f de x diferencial x. ¿Se entendió este caso? sí. Sí, sí, Bien. perfecto. Nuevamente, si estos dos límites son finitos y determinados, la integral impropia converge porque estaríamos sumando dos valores finitos y determinados en términos de límite por propiedad. El límite de una suma es la suma de los límites. Llegaríamos a un resultado numérico finito y determinado. Caso contrario, con que alguno de estos dos límites no sea finito y determinado, es decir, no exista, la integral impropia va a ser divergente. ¿Quedó claro esa aclaración de la suma? Sí, sí. Sí, sí, profe. Bien, vamos a trabajar con un práctico de esto. Tenemos esta integral, la integral entre 0 y 4 de diferencial de x dividido 1 sobre la raíz cuadrada de x. Yo tengo esa integral así nomás. Miro rápidamente. ¿Cómo me doy cuenta si la integral bajo estudio es impropia o es una integral definida que le puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo sin ningún tipo de problema? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en primer lugar? Analizando la función en el intervalo. Claro, a ver qué le pasa a la función en el intervalo. En 0 ¿Cuál es y la tengo que multiplicar función? ¿Cuál es la función bajo estudio? 1 sobre raíz de x. 1 sobre raíz cuadrada de x. O sea, el diferencial lo podría poner acá al costadito y me quedaría 1 sobre raíz cuadrada de x. Mi pregunta es, ¿esa función, cuando ese cociente 1 sobre la raíz cuadrada de x no va a tener sentido en términos de pensar el dominio de esa función? En 0. Cuando x sea Cuando 0. x asuma 0. el valor Cuando cero. x sea 0, porque me va a quedar 1 sobre 0. 1 sobre 0 no lo voy a poder calcular como operación aritmética. Entonces, el problema lo tengo en el extremo inferior. Yo ya sé eso. En el extremo superior, por ejemplo acá, en 4, ¿tendré el problema?
¿Cómo me quedaría cuando evaluamos esta función en 4? 1 No, porque te dividido, quedaría un medio. Un medio. exacto, 1 dividido raíz cuadrada de 4, o sea que en 4 no habría problema. En particular, lo que conviene hacer siempre es definir o calcular el dominio de la función bajo estudio. Y entonces, el dominio de la función bajo estudio, tendríamos que estar pensando en esto, chicos. Lo voy a llevar a un archivo de Word para trabajarlo completo. Díganme si se ve más o menos bien ahí. Sí, profe. Bien. Sí, sí, perfecto. ¿Cómo calculaban el dominio en matemática 1? Yo tengo una función f de x igual a 1 sobre la raíz cuadrada de x. ¿Cómo determino el dominio de esta f? Yo tendría que pensar, tengo una división. ¿Cuándo la división existe? Cuando el denominador es distinto de 0. Entonces, una condición que tendríamos que poner es debe ser el denominador distinto de 0. Y Pero si bien ustedes ya se dieron cuenta cuando iba a dar 0, lo pueden resolver a esto. Pondríamos supongo, vamos por la recíproca. Supongo que la raíz cuadrada de x es igual a 0 y me pregunto cuándo la raíz cuadrada de x es igual a 0. ¿Cuándo va a ser 0? Solamente cuando, sí, y solo si, la x vale 0. La raíz cuadrada es una función creciente, que solamente vale 0 cuando x vale 0. Entonces, si x vale 0, 1 sobre 0, no lo puedo calcular como operación aritmética. Entonces el 0 hay que sacarlo del problema. No lo puedo evaluar y entonces uno concluye que la función, perdón, mejor dicho, la x tiene que ser distinta de 0 para que la función tenga sentido. Distinto de 0. Bien. A su vez también uno mira la condición de la raíz cuadrada. ¿Cuál es la condición? La raíz cuadrada es una raíz de índice par, cuyo radicando no puede ser negativo. Entonces, uno pone la condición de que el radicando, en este caso x, ¿cómo tendría que ser para que tenga sentido la función raíz cuadrada? Positivo. mayor que 0. Mayor a Tiene que 0. ser mayor y hasta incluso podría admitir el igual a 0, porque la raíz cuadrada de 0 existe. El problema que tenemos es que cuando miramos esta condición de acá contra esta condición de acá abajo, terminamos concluyendo que los x mayores que 0, mayores o iguales que 0, lo podemos poner con un corchete, serían todos los x que van entre 0 e infinito. Sin embargo, el 0 yo no lo puedo elegir porque me estaría nublando el denominador. Por lo tanto, el dominio de esta función simplemente va a ser este intervalo, los x mayores que 0. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Sí, sí. Fíjense que hay dos condiciones. Una es fácil de darse cuenta porque es el denominador tiene que ser distinto de 0 y otra es la raíz cuadrada que el radicando tiene que ser siempre positivo. Si fuera una raíz de índice 4, 6, 8 no habría problema, se elaboraría de la misma manera. Entonces, fíjense, en el intervalo 0, 4, el 0 no está incluido y en el 4 no hay problema. La función es continua, es una función que no va a tener demasiadas complejidades. Automáticamente, ¿qué límite tenemos que plantear entonces? El límite, ¿cuándo? ¿Qué ocurre? Cuando 0 más epsilon, o sea, Límite a más e. de una integral. A priori, si tienen lío de cuál es la integral, dejen el límite un minuto.
dejen un espacio y escriben la integral. La integral sería entre 0 más algo y 4. De f de x, que ya la tenemos, la podemos escribir, copio lo mismo. De f de x diferencial x. ¿Qué le vamos a sumar acá? Le vamos a sumar epsilon. Letra griega, epsilon. Si yo miro esto, epsilon pensémoslo positiva, para que esté contenida dentro del intervalo. Esta integral es una integral definida. Lo que pasa es que no son iguales. Para que sean iguales, ¿qué tengo que hacer? Tomar límite cuando epsilon tiende a 0. De esto que tengo acá. ¿Quedó claro, chicos? Sí, Sí, sí. profe. Parece que es sencillo, pero es importante que uno pueda darse cuenta de este proceso. Y automáticamente cuando tenemos esto ya más que claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Integrar. Entonces, hay distintas formas de poder resolver esto. La situación, miren, la tenemos gráficamente. Se los voy a mostrar para que vean el gráfico. Esto es lo que está ocurriendo. Me estoy acercando para acá y la función 1 sobre raíz cuadrada de x, cuando x tiende a 0, tiende a infinito a esa función. Cuando x tiende a 0 por derecha en este caso. Porque por izquierda no tiene sentido. Lo vimos recién cuando miramos el dominio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que plantear? Tenemos que plantear la integral, la vamos a tener que resolver. Esa misma integral es la que escribimos en Word. Mi pregunta es, ¿cómo resolvemos esto? Si bien lo podríamos hacer en un único proceso, muchas veces conviene particionar la resolución de este problema en dos partes. Por un lado, preocuparme por integrar la función y por otro lado, preocuparme por resolver el límite. Entonces, voy a hacer esto. Voy a hacer un cálculo auxiliar que le podemos poner cálculo auxiliar 1, donde lo que vamos a hacer es resolver la integral como integral indefinida. ¿Bien? Y un cálculo número 2, si lo queremos hacer, donde vamos a resolver este límite. Porque piensen que para resolver esta integral definida sin pensar el límite en sí, si pensamos solamente la integral que tenemos acá, vamos a tener que hallar la primitiva y posteriormente aplicar el teorema fundamental del cálculo. O sea, hay dos pasos necesarios para poderlo entender. Partamos por la parte más sencilla que sí o sí vamos a tener que saber hacer. Tenemos una integral y yo tengo que hallar la familia de primitivas, una integral indefinida. ¿Cómo resuelvo esta integral indefinida? 2 raíz cuadrada de x. Antes de Sí. ver cuál es la primitiva que puede llegar a ser esa, no digo que no. ¿Qué es lo que tengo que ver? A ver, ¿es una integral inmediata? ¿Tengo que aplicar algún método como sustitución o partes? La tomo como No, es potencia, la inmediata. raíz y es inmediata. Inmediata. ¿Es una integral por parte o inmediata? No me quedó claro eso, perdón, chicos. Inmediata. 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 Si tomo Inmediata. la raíz como una potencia. Exacto. Siempre lo primero que tengo que hacer es convertir esto en una integral inmediata. ¿Cómo lo convierto? A x la voy a elevar a la 1/2. ¿Bien? La escribo de manera equivalente. Y esto es lo mismo que decir, en vez de la x a la 1/2 en el denominador, la puedo llevar al numerador y ¿qué hago con el exponente? X a la Le menos ponen un el medio. negativo. Negativo. X a la menos 1/2. Entonces ahí me pregunto, ¿ya tengo la primitiva? ¿O qué he hecho ahí? No, No, la ahora hay que primitiva integrarla. no. Ahora, Claro. para tener la primitiva tendría que haber resuelto la integral y sigo teniendo la integral del diferencial, o sea que no resolví el problema. Reescribí el integrando de forma tal de que pueda identificar más rápidamente la regla de integración inmediata. Y entonces
Miro ahí, x a la menos 1/2. ¿Cuál es la primitiva cuando integro con respecto a x? X a la n. Sería la integral de x a la n. ¿Cómo me queda eso? X a la n más 1 sobre n más 1. X a la n más 1 sobre n más 1. N vale menos 1/2. Entonces sería x a la menos 1/2 más 1 dividido menos 1/2 más 1. Menos Que un 1/2 medio. más 1, ¿cuánto me da? 1/2. 1/2. 1/2, perfecto. Entonces, acá ya escribo 1/2. Y abajo escribo 1/2 también porque es lo que voy a tener que utilizar. Y a esto le puedo sumar la constante de integración, porque estoy integrando de manera indefinida. Yo sé que cuando tenga que resolver el problema y me vaya acá arriba y tenga que resolver la integral definida sin mirar el límite, voy a de alguna manera netear el efecto de la constante de integración. Pero acá, como es un cálculo de una integral indefinida, le voy a poner la constante de integración. Bien, para saber que hay una familia de primitivas. Cálculo número 2. Lo vamos haciendo de a poco para que no se pierdan en todo el proceso. Después vamos a ver que cuando uno ya tiene un poquito más de cancha, lo puede hacer en un único paso. Tengo que resolver esta integral. Y esta integral, yo me pregunto, ¿qué implica resolver una integral definida como la que tenemos acá? Con un épsilon, pensémoslo positivo. Implica calcular la primitiva, que ya la tenemos. ¿Y qué más, chicos? Y a la primitiva le restamos evaluada en los extremos. F Exacto, entonces, permítanme ver, a ver si puedo poner la barrita de condición. Acá, corchete, estaba buscando en otro lado. Tendríamos que entonces evaluar la primitiva en los, acá, en los extremos de integración. Y bueno, entonces voy a hacer eso. Escribo la primitiva, no hace falta llevar la constante de integración. ¿Y entre qué valores lo voy a tener que hacer? Entre 4. entre epsilon y 4. Perdón, entre 0 más epsilon, o epsilon directamente, lo podemos decir así, vale la pena seguir poniendo 0 más epsilon y 4. ¿Y qué me dice este proceso? Y lo que tenés que es agarrar a la primitiva y evaluarla en el extremo superior, es decir, esa primitiva evaluarla en 4 y restarle la primitiva evaluada en 0 más epsilon. Eso es lo que estamos haciendo. Que uno ya cuando ya tiene la experiencia directamente hace ese proceso. ¿Qué tendríamos que hacer? Agarrar esto, esta función, y evaluarla en 4, y agarrar la misma función, y en vez de evaluarla en 0 más epsilon, si quieren ya y se dan cuenta que uno puede poner epsilon acá, está bien. Si quieren un pasito más, lo escriben así. Y entonces me pregunto, ¿esto que ya tengo acá es un valor finito y determinado? ¿Qué opinan? Y sí, porque epsilon es positivo. Claro, o sea que lo que estamos diciendo, si epsilon es positivo, yo estoy integrando en un intervalo más pequeño del que realmente requiero. Por ejemplo, si epsilon valiera 1, 0 más 1 estaría integrando en esta partecita, esta región de acá, esta área de acá. ¿Estamos de acuerdo? De 1, por ejemplo, a 4, de 0,5 a 4, de 0,20 a 4. Es una integral definida. Como es una integral definida, esto es un valor finito y determinado. El problema está en que esta integral no es igual a la integral de acá arriba. ¿Por qué no son iguales? Porque epsilon podría valer cualquier valor positivo, comprendido siempre entre el intervalo 0 y 4. Me falta tomarle el límite. Entonces, cuando le tomo límite, acá sí ya lo puedo traer, si quieren, como un tercer cálculo o resolverlo
ya directamente en el mismo proceso del enunciado. Traigo este resultado y me vengo acá arriba y lo pego. ¿Me siguieron en esa parte? Sí, sí. Sí, sí, profe. Bien. ¿Qué me queda por hacer? Y hacer el límite Tomar por el paso, límite el cuando es paso, cero. Hacer el paso al límite. paso al límite. ¿Qué significa hacer el paso al límite? Mirar los dos términos que voy a tener siempre. Este término no depende de epsilon. Estamos de acuerdo que no tiene epsilon. Porque el Sí. epsilon lo agregué en el 0, no en el 4, ¿no? Sí. ¿Cómo Correcto, sí, sí. considero a todo este término? Constante. Constante. Constante, muy bien. Constante. ¿Y el segundo término que tengo acá? Ese lo vamos a tener que resolver. A este le voy a tener que sí o sí tomar límite porque tiene la variable respecto de la cual voy a tomar límite. Esta característica lo que nos está diciendo es esto, que en el proceso de resolución, cuando tengo una constante, voy a aplicar la propiedad límite de una constante, es la constante. Entonces, esto va a quedar como está. Y le voy a restar el resultado de aplicarle límite, voy a copiar todo ya que estamos, le voy a restar el resultado de tomarle límite a todo lo que es el segundo término del corchete. Cuando hago ese paso al límite, tendría que reemplazar a epsilon por 0. Es lo que uno termina haciendo con el paso al límite. Entonces, 0 más 0, 0. 0 a la 1 medio, que es lo mismo que decir raíz cuadrada de 0, es 0. 0 sobre 1 medio, todo esto tiende a 0 en el límite. ¿Se dan cuenta? Sí. Por lo tanto, el Sí, sí. resultado es lo que tenemos acá. 4 a la 1 medio por 1 sobre 1 medio. Si queremos trabajarlo un poquito más, lo podemos hacer, no hace falta. Si quieren hacerlo con la calculadora, lo hacen. Pero en realidad lo que uno termina haciendo es escribir el 4 a la 1 medio como raíz cuadrada de 4. Y el 1 medio que estaba dividiendo podemos aplicar extremos por medio, si queremos, para que nos quede más fácil la expresión. Y hacemos el cociente de los cocientes a través del producto de los extremos, 2 por raíz cuadrada de 4, dividido 1 por 1, y es 1. Resultado de todo esto, 2 por raíz cuadrada de 4. ¿Qué es el resultado? A ver, espérenme un minuto. ¿Qué es el resultado que ustedes tienen en esta parte? Miren ahí. ¿Por qué vale 4? Porque la raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? 2. 2. Es 2. Entonces, uno también lo podría hacer. 2 por 2 vale 4. Esta expresión, esta expresión, esta expresión o esta expresión, cualquiera de todos estos procesos, me está diciendo dos cosas. De que he llegado al resultado, primer punto, y que el resultado de ese límite es finito y determinado. Miren la importancia que tiene esto. Es esta integral que es impropia. ¿Cómo la vamos a clasificar si el resultado del límite es finito y determinado? ¿Convergente o divergente? Convergente. Convergente. Listo. Se terminó el ejercicio. ¿Dudas de este ejercicio? No, profe. No. No, profe. ¿Qué es lo que El tienen? problema Miren, hago un comentario y después los escucho. El que sabe integrar de manera indefinida tiene un problema menos en este tipo de actividades. El que sabe calcular dominios de matemática 1, pero dominio simple, nada demasiado rebuscado, tiene otro punto fuerte. Y el que ya tuvo estos dos puntos fuertes, lo único que le falta hacer es calcular esta integral
es decir, aplicar lo que es la regla de Barrow en esta integral definida y posteriormente sobre esta integral definida ir acá arriba y tomarle el límite cuando epsilon tiende a 0. No tiene más vuelta el proceso. Siempre es el mismo proceso. Si acá al hacer el paso al límite, alguno de estos dos términos tendiera a infinito, ¿qué diríamos entonces? Que es divergente. Es divergente, perfecto. ¿Quedó claro la actividad? Sí, sí. Y ese 4, profe, del resultado sigue determinando el área. Sigue siendo el Y área. ahora eso es lo que les quería preguntar. Supónganse que el problema hubiera sido definir si esto es un área o no es un área. Uno rápidamente lo que puede hacer es esto, plantear la integral y mirar el gráfico. Bien. La otra situación es pensar si esto representa un área y entonces voy a la definición de área. Yo una cosa es poder resolver esta integral como una integral finita y otra cosa es ver si esto es un área. Para que sea un área, ¿yo qué tengo que plantear? Una resta entre dos funciones. ¿Cuál es la función que va por arriba? F de X. F de X. La f de x, la azul. F ¿Y la de función X. que va por debajo de esta gráfica? Vuelve a Una ser X, constante. el eje. El eje de las x. ¿Cuál es la ecuación del eje de las x? X igual a 0. Igual a Y 0. igual a Igual a 0, cero. perdón. Y Y igual a igual a 0. 0. Entonces la f menos 0 es lo mismo que decir la f. Por lo tanto, esto que tenemos acá, por ser siempre positiva o por encontrarse por encima del eje de las x, esta área que tenemos acá es un área finita y determinada. Tenemos dos conclusiones. Esta integral es una integral convergente, su resultado es finito y determinado, y a su vez también representa un área. Por lo tanto, concluimos que el área es finita y determinada. Todas esas conclusiones podemos hacer. Y fíjense que lo único que agregamos es la posibilidad de admitir que la función presente alguna discontinuidad en alguno de los extremos. ¿Se entendió este tema, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, perfecto, profe. Bien. Bueno, vamos a pensar la otra posibilidad. ¿Qué pasa cuando alguno de los extremos del intervalo de integración no es finito y determinado? Ya sea que el extremo inferior tienda a menos infinito, el extremo superior tienda a infinito, o ambos no sean finitos y determinados. Entonces aparecen situaciones como las que tenemos acá. La primera situación, pensémoslo como la integral entre a y que el extremo superior tienda a infinito. ¿Bien? Yo me pregunto, ¿cómo puedo resolver esto? La función bajo estudio, miremos esta función acá, ¿es continua? Sí. Sí. O sea que el problema no está en que la función sea discontinua. El problema está en que b tiende a infinito. Entonces, no caemos en el primer caso de integrales impropias, sino que vamos a caer en el segundo caso de integrales impropias. ¿Cómo se resuelve el problema? Suponemos en primera instancia de que b es finito y determinado. No miro el problema de que b tiende a infinito. Lo pienso finito y determinado. Entonces, si yo defino a b con un valor finito y determinado, la integral entre a y b, ¿es una integral definida o no? Sí, definida. Es definida, o sea que la integral entre a y b de f de x diferencial x, si la miro acá, es una integral definida. La pregunta ¿es la misma integral que yo quiero calcular si quiero que b sea tan grande como a mí se me ocurra? No, no es la misma.
No es la misma, porque yo podría No, no es decir que B está acá, entonces integraría en un área más chiquita. O podría decir que B está por acá, o que B está acá. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar límite cuando B tiende a infinito para que estas dos integrales sean lo mismo. ¿Se entendió? Sí, Sí, sí. Bien. Este caso es más sencillo, el segundo caso de integrales impropias. ¿Qué pasa cuando A tiende a menos infinito? ¿Cómo se resolverá el problema? Siguiendo la misma lógica. ¿Cuál será la integral que yo quiero calcular para representar, por ejemplo, esta área? ¿La integral de dónde a dónde? de menos infinito a B. De menos infinito a B, exacto. De menos infinito a B. Entonces, supongo que A es finita y determinada. Planteo la integral entre A y B de f de x diferencial x y después tomo límite cuando A tiende a menos infinito para que ambas integrales sean coincidentes. Ese es el proceso de resolución. ¿Se entendió este segundo caso? Sí, profe. Bueno, para finalizar el segundo caso, les presento ese gráfico que tienen ahí. Yo quiero integrar entre menos infinito y más infinito. ¿Qué hago acá entonces? ¿Cómo resolver el problema? Los estoy haciendo pensar para que no aprendan de memoria estos procesos, sino como que de alguna manera puedan internalizar el razonamiento y que después les sea sencillo poder escribir eso en el lenguaje matemático. Yo quiero integrar entre menos infinito y más infinito. Y divido ahí, hay un C, lo divido a la función en dos y hago dos integrales. Y después lo Exacto, sumo. particiono el área de integración en dos áreas. Elijo un valor C que esté contenido. El C puede ser positivo, podría estar por acá, ser negativo, no habría problema. Y entonces después tomo límite cuando A tiende a menos infinito de la integral entre A y C de f de x diferencial x y hago lo mismo con B, dejo que B tienda a infinito. ¿Se entendió eso, chicos? Sí. Sí, Bien. Vamos un práctico, perdón, hago este mismo comentario que hicimos recién para las otras integrales impropias. Si este resultado es finito y determinado, la integral impropia converge y si el límite, ya sea este límite que tengo acá, este límite que tengo acá, o al menos uno de estos dos límites, porque tengo una suma, tiende a más o menos infinito, la integral impropia va a ser divergente. Esa es la clasificación. A veces, anótenlo porque suele ser una pregunta de examen. ¿Cómo se clasifican las integrales impropias? Las integrales impropias se clasifican en función a su resultado, en convergentes o divergentes. Bien, independientemente de cuál sea el caso que uno tenga que analizar, la clasificación es convergente o divergente. Y si la pregunta fuera, ¿cuáles son los casos para los que tiene sentido aplicar una integral impropia o que debe necesariamente resolverse una integral por integrales impropias? Ahí sí uno habla del primer caso, la función es discontinua en un punto contenido dentro del intervalo de integración o al menos de alguno de los extremos tiende a infinito. ¿Se entendió la diferencia entre clasificar y a su vez indicar cuáles son los casos? Sí. Bien. Sobre todo porque a veces a lo mejor piensen, podemos estar rindiendo un examen oral, ya sea presencial o algunos exámenes virtuales que vamos a tomar. Y se puede presentar este problema de decir, no estoy entendiendo la pregunta y creerse que en realidad uno tiene que hablar de los casos, cuando en realidad tenemos que saber la clasificación en convergente o divergente en función del resultado de los límites que estamos planteando. Vamos con un ejemplo de esto.
Esperen acá. Vamos a plantear este ejemplo. Y lo vamos a hacer de nuevo acá en Word, que me parece que ayuda a poder entender mejor la situación. Yo quiero integrar esta situación. Voy a escribir directamente el caso. La integral entre 0 e infinito de e a la menos x diferencial x. Me pregunto, en primer lugar, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de la función f? Todos los reales. Todos los reales. Bien. ¿Se acuerdan qué representaba la e a la menos x? A ver, pensémoslo desde lo más sencillo a lo más complejo del razonamiento. Ustedes conocieron en matemática 1 la función e a la x. La función e a la x tiene esta forma. Es una función creciente, a ritmo de cambio creciente. Asintótica en 0 cuando x tiende a menos infinito. ¿Qué pasa si a la x que teníamos acá la multiplicábamos por menos 1? Es decir, que nos quedaba, voy a poner un poco más grande el tamaño de la letra, creo que ahí se va a ver un poquito más. ¿Se ve un poco más o pongo un poco más grande, chicos? ¿Se ve? Se ve bien, profe. Listo. Está. ¿Qué pasa si a la x la multiplico por menos 1? O sea que busco la f de menos x. Ahí me está mostrando la gráfica, pero quiero que piensen esto. ¿Qué era la f de menos x? Se da vuelta, digamos, se gira sobre el eje Y. Exacto. Unidad número 1 de matemática Decreciente. 1. Decía, dada una función f de x, la función f de menos x lo que hacía era reflejar la función respecto del eje de ordenada. O sea, si teníamos una función creciente, teníamos una función decreciente, con la misma forma. Fíjense que esa es la función que nosotros tenemos ahora, la e a la menos x. Es la forma reflejada respecto del eje de ordenadas. ¿Y cómo reflejábamos respecto del eje de abscisas? A ver si se acuerdan, ya que tiro estas preguntas para que integremos un poquito de contenido. Si yo tenía la función verde y quería que la función me quede, en vez de ser creciente, me quede decreciente y por debajo del eje de las x. ¿Qué teníamos que hacer a la función f? Restarlo. Menos E a la X. Menos e a la x. Restarlo. Multiplicarla por menos 1. Si yo esto lo multiplico por menos 1, le pongo un signo menos adelante, teníamos la reflexión respecto del eje de ordenadas, perdón, respecto del eje de abscisas, menos e a la x. Fíjense la importancia de conocer esto. Si yo conozco estas formas, me dicen, bueno, tenés que integrar la e a la menos x. Entonces yo ya puedo saber cuál es la forma de la e a la menos x, por lo menos imaginármelo conociendo contenidos básicos de, imagínense, unidad número 1 de matemática 1. Ni estamos pensando en derivadas, ni estamos pensando en regla del hospital, algo mucho más sencillo. Entonces, esta función tiene el dominio exactamente igual que el dominio de la función e a la x. Tiene sentido para cualquier valor de x la función roja. Opciones, tamaño de letra, lo voy a poner un poquitito más grande. ¿Se dan cuenta que el dominio de las funciones no cambió porque lo que ocurrió acá fue una reflexión respecto del eje de ordenadas? Sí. Cambió la gráfica, Sí, sí, seguramente, pero los valores de x para los que tiene sentido siguen siendo los mismos. Entonces, el dominio de esta función son los reales.
Y esta función también, si nos complica un poco la vista verla de esa manera, también podríamos haberla escrito de esta manera. F de x igual a e a la menos x, que es lo mismo que decir 1 sobre e a la x. Y entonces tengo esta función, o la veo como reflexión o la veo como consciente. E a la x es siempre positiva, ¿no? Sí. Por lo Sí, sí. tanto, 1 sobre un número positivo, regla de los signos más dividido más, es positivo. Y por ser una función positiva, nunca el denominador se va a hacer 0, porque siempre va a ser positiva la función. Entonces, no tenemos el problema del primer caso de integrales impropias. La función siempre va a ser una función continua, porque e a la x es continua, 1 sobre e a la x, siendo e a la x distinta de 0 siempre, va a ser una función que es continua. Entonces, miro ahora el intervalo de integración. ¿Tengo problema en 0? No, ningún problema. E a la 0 vale 1, 1 sobre 1 es 1. ¿El extremo superior es finito y determinado? No, No, entonces mi problema va a estar ahí, en el extremo superior del intervalo de integración. Fíjense que hasta uno podría pensar más de un problema, o sea que se combinen dos casos de integrales impropias en uno solo. El tema es que no tienen que hacer de esta actividad un mundo, tienen que ir haciendo el análisis, rescatando contenidos de matemática 1 y trayéndolos acá a matemática 2. Vamos a ser sinceros, con estos ejercicios se termina la materia, o sea, es un ejercicio más que integrador dentro de la materia. Y desde ya les digo, en el parcial van a tener un ejercicio de este tipo, ¿bien? Tanto en el parcial como en el recuperatorio. O sea, es un tema que hay que prestarle atención si uno busca alcanzar la regularidad. ¿Cómo resuelvo entonces este problema? Construyo el límite, díganme, a ver ustedes, ¿límite de qué? ¿Qué es lo que tengo que plantear, chicos? cuando B tiende a infinito. Cuando B tiende a infinito. ¿No era de Epsilon ahí? Y ahí, bueno, eso es lo que a veces pasa cuando uno ve los dos casos. En el primer caso, vos sí o sí vas a usar epsilon. Porque el problema está en que el intervalo es finito y determinado. A y B son finitos y determinados, pero la función no es continua. ¿Se entendió el primer caso? Uno mira valores finitos y determinados, pero la función es discontinua en al menos un punto. El segundo caso, lo que ocurre es que la función es continua. La función es más que continua acá. El problema es que o existe un extremo de integración que tiende a más infinito, o el extremo inferior tiende a menos infinito, o ambos tienden a infinito. Entonces, en el proceso de resolución no se usa epsilon. Simplemente se trata de corregir este infinito reemplazándolo por el extremo que corresponda. El menos infinito se lo reemplaza por A, el más infinito se lo reemplaza por B, y posteriormente se toma ese límite, límite cuando A tiende a menos infinito, límite cuando B tiende a infinito. En este caso, vuelvo de nuevo al Word, la función es continua, entonces salgan del problema del primer caso de integrales impropias y caigamos en el segundo caso, que es cuando los extremos de integración, al menos uno de los límites, el superior o el inferior, tienden a infinito. Y entonces el epsilon no aparece dentro de la resolución. Lo único que tenemos que hacer acá es plantear una integral, de nuevo, entre 0 y yo lo que voy a tratar de hacer es buscar un valor b finito y determinado de la función que tenemos acá.
¿Se entendió ese proceso, lo que hice? Sí, sí. Sí, Sí. sí, profe. No se me perdieron, fíjense que acá, si no hay discontinuidad, el épsilon ni aparece. La función es continua, si quieren lo podemos escribir. La función es continua entre 0 y más infinito, no hay problema. El problema está en que el extremo superior para poder aplicar el teorema fundamental del cálculo es que no es finito. Si yo, por ejemplo, les digo, salgo un minuto del ejercicio, la integral entre 0 y 80. ¿Tengo que aplicar integrales impropias en este caso? No, No, porque Justifiquen por qué no. está dentro del intervalo 0 y 80. Entre 0 y 80, tanto 0 como 80 son valores finitos y determinados. O sea que el intervalo es un intervalo cerrado. Y a su vez la función es continua en ese intervalo. Si yo busco valores entre 0, voy a traer acá, y el 80, miren que nos queda medio apretado, pero no importa. Acá tengo el 80. Esta función, la función roja, es una función continua. Por lo tanto, no hay un problema de discontinuidad para meter un problema como épsilon. Entonces, lo único que tienen que hacer acá es aplicar el teorema fundamental del cálculo, hallar la primitiva de e a la menos x, y después evaluar la primitiva en el extremo superior y la primitiva en el extremo inferior. No hay otro problema. Ahora yo, si salgo de ahí y me vengo acá arriba, P, si lo miro solamente en términos de su integral, esta integral que les estoy marcando, P acá, ¿es finito y determinado si no miro el límite? sí, Sí, es mi 80, es mi 90, puede ser 100, puede ser 150, puede ser 1.000.000, no importa. Pero es finito y determinado. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Lo resuelvo de la misma manera que hicimos recién. Cálculo auxiliar número 1. ¿Qué vamos a hacer en el cálculo auxiliar 1? Resolver la integral indefinida. Lo hago a propósito, después ustedes van a ver que en las resoluciones que les vamos a subir, a veces el proceso lo hacemos en un único paso. Pero me parece que puede ayudar esto a entender las etapas necesarias para resolver el problema, resolviendo problemas que son más pequeños, donde uno puede darse cuenta qué es lo que tiene que ir haciendo para que esto termine siendo una resolución sencilla. La integral de e a la menos x diferencial x. ¿Yo le puedo integrar por una integral inmediata? Y no, porque tengo e a la x, pero no e a la Claro. menos x. Bueno, hay una fórmula, mejor dicho, no es una fórmula, es un caso particular que ustedes tienen en integrales indefinidas, la unidad número 4, que es el caso de la integral de e elevado a la k por x, diferencial x. Ese es un caso que tienen ustedes en el práctico y que cuando hacen el proceso, lo que les queda siempre es e elevado a la k por x dividido k, más c. Esto que les estoy presentando acá es un caso muy conocido de integrales, que lo tienen, si mal no recuerdo, la actividad número 2 de la unidad 4, y puede ser el inciso E o el F. Ahí nos fijamos. Cuando uno va a estudiar método de sustitución, cálculo de primitivas no inmediatas, actividad número 2, inciso F. Acá. Márquenlo como inciso muy importante para resolver. ¿Cómo se va a resolver esta integral? Si resuelvo por sustitución. Fíjense que acá esto es lo mismo que decir la integral de e elevado a la menos 1 por x. Donde en este caso k vale menos 1.
Bien, podemos usar este caso acá como resultado. Frente a la duda, lo vamos a demostrar de dónde sale esa primitiva y por qué ocurre eso. Se resuelve con método de sustitución, porque no tengo una integral inmediata para e a la menos x. Lo que voy a tomar como u es menos x. Y automáticamente el diferencial de u, ¿a qué va a ser igual? A -1. A E. A menos 1 por Diferencial de x. diferencial de x. Frente a la duda, hagámoslo más fácil. La derivada yo la podía escribir de esa manera. Diferencial de u sobre diferencial de x. Despejo después el diferencial de u. Lo habían visto con Jiménez. Y entonces me queda menos 1 por el diferencial de x. Cuando voy a sustituir acá, hago la sustitución. Menos 1 por x es u. Y tengo el diferencial de x. Sin embargo, yo en esta expresión no tengo el diferencial de x solo. ¿Qué tengo que hacer para despejar el diferencial de x? Multiplicar por -1 ambos miembros. Dividir por menos 1 ambos miembros hacia este menos 1 en criollo que está multiplicando, pasa dividiendo para el otro lado. Y lo que nos queda es que el diferencial de x es igual al diferencial de u sobre menos 1. Entonces, la sustitución la vamos a escribir de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Sí. Este menos 1 es una constante, sale para afuera. Si le gusta poner paréntesis, le ponemos paréntesis. Y multiplicamos por lo que nos queda dependiente de u. O sea que nos quedaría así. Hago un paso más. ¿Cuánto es la integral de u diferencial de u? ¿Es inmediata esa integral? Sí, a la U, Sí. que es lo mismo. Es e a la u. Entonces nos queda e a la u sobre menos 1, si lo queremos escribir así o no. ¿Les parece escribirlo así? El menos 1, Sí. gracias a este menos 1 que tenemos acá, multipliqué e a la u por 1 sobre menos 1, me queda esto, más c. Y para finalizar, como tengo esto que depende de u, lo que tenemos que hacer es reemplazar a u por lo que valía. Entonces me queda e a la menos x dividido menos 1. Al que le gusta escribirlo como menos 1 por x, lo puede hacer sin problema. Entonces miro. La constante era menos 1 acompañando la x. ¿Y qué nos quedó? E elevado a la menos 1 por x sobre menos 1 sobre la constante. Bueno, en general estamos cayendo en este caso. Cuando uno tiene e elevado a una constante por la variable, el resultado de la primitiva es e elevado a la constante por la variable dividido la constante. Por ejemplo, la integral de e a la 2x diferencial x. ¿Cuánto me va a dar por resultado? E a la 2x sobre 2. Bien, más c. La integral de e a la 1/2 por x diferencial x. Nos va a dar e a la 1/2 por x dividido 1/2. La integral de e a la 80 por x diferencial x. E a la 80 por x sobre 80. Lo que hacemos es con la constante para dejarla dividiendo. ¿Se entendió ese caso particular que uno, hasta incluso ya si logran identificar eso en el parcial, en caso de que la actividad fuera, pueden directamente decir la integral de e a la k por x diferencial x, yo sé que da esto, y se obvian de hacer todo este paso? A fines prácticos sería como una inmediata, digamos.
A fines prácticos yo ya sé cuál es la primitiva. Sé la forma que va a tener la primitiva, pero tengo que saber que hay una sustitución por detrás. Porque no es una inmediata real. La inmediata es la que proviene justamente de las reglas de integración. Pero si le sirve pensarlo como inmediata o como un proceso rápido de resolución, vale decirlo así. Bueno, ya tengo cuál es la primitiva. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Resolver esta integral. Cálculo auxiliar número 2. ¿Cómo lo resuelvo? Lo mismo que hice acá arriba. Tengo que resolver una integral que, si b es finito y determinado, es una integral definida. La integral definida, ¿qué resultados o qué extremos va a tener? Yo voy a tener esta expresión de acá, e a la menos 1 por x sobre menos 1, y los extremos van a ser extremo inferior 0 y extremo superior b. ¿Cuánto da este resultado, chicos, cuando aplicamos regla de Barrow? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Al extremo B restarle el extremo A. Hay que agarrar la función y evaluarla en b. Entonces, esto me va a quedar toda esta función cuando x la evalúe en b. Y hay que restar toda la función cuando x la evaluemos en a. A en este caso vale 0. ¿Bien? Entonces esto es lo mismo que de decir e elevado a la menos b sobre menos 1 menos e elevado a la 0 sobre menos 1. ¿Cuánto vale e a la 0, chicos? 1. 1. Vale 1. Entonces esto es lo mismo que decir 1 sobre menos 1 menos 1 con este signo menos más 1. Hice un paso medio rápido para que ustedes lo vean como una expresión equivalente. Quien quiere quedarse a esta altura lo puede hacer también. ¿Qué nos queda por hacer? A ver si alguien me dice cómo terminamos esta actividad y por lo tanto la clase. El límite cuando b Hacer tiende a que infinito. B tiende. Tengo que venirme para arriba y tengo que resolver este límite. Límite cuando b tiende a infinito, y en vez de tener esta integral, reemplazo por cuál es la primitiva evaluada en el extremo superior menos la primitiva evaluada en el extremo inferior. ¿Cuánto va a dar esto? A ver si nos damos cuenta. E a la menos infinito. ¿A cuánto tiende cuando hago el paso al límite el numerador de este cociente? Eso te tendría a 0. Tiende a cero, 0. sí. Frente a la duda, pienso la e a la menos infinito y me voy al gráfico. Pienso la e a la x, hago que la x tienda a menos infinito. Fíjense que a medida que voy tomando valores de x más negativos, la imagen tiende a 0. Y si no, miren la e a la menos x y hagan a la e a la menos x hacerla tender a más infinito y le va a pasar exactamente lo mismo. Entonces yo sé que esto tiende a 0. 0 sobre menos 1, 0. 0. 0. Más 1, todo este límite vale 1. De nuevo, llegamos a que la integral bajo estudio es una integral convergente, porque el límite es finito y determinado. Y llegamos a la misma expresión que van a tener ustedes cuando les subamos las diapositivas. ¿Se entendió este último tema? Sí. Sí, Bien. sí, perfecto, profe. Fíjense que no es lo mismo verlo en más de una parte que mirarlo cuando uno proyecta, si hubiéramos dicho, bueno, en realidad lo que pasó es esto. Espera, ahí está.
Hubiera sido como un poco más complejo verlo en menor cantidad de etapas. Bueno, chicos, ¿alguna duda respecto de esta actividad, respecto de este tema, de algún tema anterior? No, profe. No, profe. No, profe. No, Bueno, profe. entonces, un último comentario, dejo de compartir y antes de terminar la clase. El día jueves van a tener la actividad grupal que la pueden realizar todos aquellos que no hayan realizado la primera actividad grupal bajo las condiciones que ya les hemos subido en la plataforma de Belia. Ya tienen un mensajito donde les decimos qué tienen que hacer a aquellos que no hicieron la actividad y si tienen intenciones de hacerla, nos tienen que comunicar en qué grupo la van a realizar. Porque han habido algunos movimientos de algunos compañeros que se han ido de un grupo y han aparecido en otro, entonces si cambiaron de grupo, nos avisan y no hay problema. Entra todo lo desarrollado hasta la clase de hoy en esta actividad. El día miércoles van a tener consultas, no vamos a desarrollar tema nuevo. El día jueves van a tener, el día lunes de la semana que viene van a tener nuevamente consulta de los temas que tengan dudas. Y el día miércoles de la semana que viene también van a tener consulta. Entonces, ya con esto damos por finalizado todos los temas que hacen al desarrollo de la asignatura. Vamos a dejar para profundizar después del segundo parcial las demostraciones, entonces están un poco más, más cómodos para poder estudiar para el examen final, pero van a regularizar la asignatura con los contenidos desarrollados hasta la clase de hoy. Nos quedan demostraciones como la del teorema fundamental del cálculo para profundizar un poco más y que no se mezcle esto teórico con lo que realmente van a rendir en el parcial. Y con esto ya casi estaríamos finalizando la materia. Piensen que estamos a 28 del 10 y de acá aproximadamente en 2 semanas estamos rindiendo el segundo parcial. Queremos que aprovechen esos espacios de consulta. Estamos disponibles en los foros y también vamos a estar disponibles en esas clases. Así que aprovechen entonces el que ya aprobó el primer parcial, estudia bien para el segundo, aprueban el segundo y ya regularizan la materia. Si no tienen más comentarios o algo más que quieran agregar, doy por cerrada la clase y finalizo la grabación. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, Gracias, buenísimo. profe. Gracias. Chao. Nos vemos Chao. entonces el miércoles. Que anden